Buenas tardes, me llamo Millán Zorita y hoy voy a hablar de una ponencia que he escrito titulada The Origins of Francisco Suárez Doctrines on Popular Sovereignty and Authority. En español habla de los orígenes de las doctrinas de la soberanía popular y la autoridad de Francisco Suárez. Francisco Suárez era un jesuita, muy importante filósofo español. Trabajó a finales del siglo XVI, murió en el XVII y una figura, probablemente la figura más importante del neoescolasticismo español de la Escuela de Salamanca. Su teoría de la soberanía popular fue una evolución gradual de muchos temas que venían desde ya de las épocas clásicas de Platón y Aristóteles. Fue algo gradual. No hubo nada revolucionario, fue simplemente una evolución. Pero los dos factores más importantes en las teorías de Suárez, de la soberanía popular, se basan en dos cosas. La universalización del derecho natural y un mayor énfasis puesto en el individuo como sujeto propio, con agencia propia, como agente moral. Con estas dos cosas, Suárez hizo su teoría sobre la soberanía popular, que está basada en que la autoridad de un Estado, de un reino, se forma por el consentimiento que otorga el pueblo a dicho Estado. Y esta autoridad que tiene el pueblo es un resultado de varios factores, como hemos dicho, la teoría de derecho natural y también otros factores como el desarrollo más, digamos, más eficaz de la libre voluntad del individuo. Si empezamos con Platón, podemos saber que en el diálogo, el Crito, él valoraba orden más que la justicia. Para él eso le quedaba claro, que la ley es la autoridad, es algo objetivo, la ley es algo objetivo y por eso tiene autoridad. La ley es la que crea al ciudadano. El ciudadano es una creación de la ley. Y la ley, para Platón, algo nuevo comparado con anteriores filósofos, la ley es un producto de la razón. Y por estas razones, la ley tenía un sentido para Platón, pues, de la creación de la autoridad, es decir, que la ley está por encima del Estado, por encima del gobernador y por encima del ciudadano. Todos son creaciones de la ley. Y claro está, si uno pretendía conseguir justicia en una sociedad, conseguir una sociedad justa, de lo que habla Platón en la República, la orden se valora más que la conciencia. Claro está, Sócrates tiene pena de muerte por corromper a la juventud de Atenas. Pero en el diálogo del Crito, Sócrates se niega a escaparse, porque él valora la orden por encima de su conciencia en ese diálogo. A consecuencia de una fuerte evolución durante 2000 años, Suárez llega a ponerse en desacuerdo con Platón, con estas ideas. ¿Por qué? Porque él valora la conciencia por encima del orden. Y él desea que, cuando él escribe en contra del derecho divino de los reyes, en particular los de Inglaterra, él lo que dice es que el poder, todo el poder viene de Dios y se da al pueblo, es decir, al pueblo como sujeto político propio, como comunidad. Entonces, el consentimiento popular es lo que crea la autoridad, pero el poder se sigue manteniendo en el cuerpo sujeto político del pueblo. Entonces, lo que hace Suárez, de forma más interesante, es que Suárez permite la resistencia a la autoridad. Es decir, cuando la autoridad es abusiva, cuando es una autoridad tirana o en defensa propia, Suárez articula un argumento
a favor de la destitución de esa autoridad. Y se hace por el mecanismo de que el pueblo soberano retira el consentimiento a un soberano tirano. Y por eso, por ese método, se puede retirar a un Estado o un rey que es abusivo. Un poder legítimo solamente se puede abolir si verdaderamente representa el consentimiento del pueblo. Es decir, se necesita el consentimiento del pueblo para crear un Estado, pero para retirarlo, para hacer una revolución, también se necesita ese mismo consentimiento. No se puede hacer como pretendían otros escritores protestantes y otros filósofos de la época. No se puede hacer una revolución por tu propia cuenta. Eso no vale para Suárez. Se necesita la autoridad del pueblo para hacerlo. Vamos a ver. De los factores importantes que afectaron e influyeron tantísimo en Suárez es uno de ellos Francisco Vitoria, también un dominico salmantino, y lo que hizo Vitoria, lo más importante de él, es que él empezó a reconocer al individuo como un agente moral primario. ¿Y qué significa eso? Vitoria dijo, cuando se hizo el debate sobre las leyes de Indias y sobre los derechos de los amerindios que había ahí, él dijo que los seres humanos todos tenían dominio, la habilidad de hacer las cosas bien y poner un orden moral dentro de su capacidad. Otra cosa que hace Vitoria, muy importante, es que Vitoria empieza a hablar de la palabra jus, que es en latín, del que se deriva justicia o ley. Empieza a hablar de eso de una forma subjetiva. Es decir, hay jus no en el sentido que la sociedad necesita jus o justicia, sino que el individuo tiene derecho a jus. Y de eso es el origen de los derechos humanos de Vitoria y la Escuela de Salamanca. Esto es una clara evolución de los conceptos clásicos y medievales. Suárez entonces coge estas ideas de Vitoria y argumenta que son como individuos que tenemos que colectivamente afirmar el deseo de ser gobernados y transferir una autoridad a un Estado. Es decir, la soberanía es popular, pero el derecho de afirmar queda con el individuo. Los individuos tienen agencia moral propia y libertad propia. También los cambios en los conceptos de la libertad y del derecho que trajeron otros filósofos de la Escuela de Salamanca, el congruismo de Luis de Molina. Y Suárez coge estas ideas y él las interpreta como que Dios participa completamente en los actos o en los hechos de los seres humanos como individuos porque tienen libertad y voluntad propia. Pero Dios participa en esos hechos. En las teorías de Suárez, en su conceptualización de la voluntad propia. Y este hecho de que Dios o el derecho natural, da igual, esté presente en la voluntad de los individuos, eso es lo que crea la autoridad. Cuando una persona afirma, yo quiero este gobernante o este tipo de Estado o esta constitución, lo está haciendo de una forma enmarcada con el derecho natural. Santo Tomás había hecho el derecho natural algo universal, que aplicaba a todo el mundo, cosa que no... Antes, en la época clásica, pues ese concepto no existía. Y esto reforzó lo que decía Suárez, es decir, si todos los seres humanos tienen derecho a derechos humanos, tienen el poder entregados en la comunidad y además son capaces de tener agencia moral, pues entonces todo el mundo de forma universal tiene derecho a escoger su Estado y también retirar su consentimiento cuando ese Estado
no cumple su deber. ¿Por qué es esto importante? Vamos a hablar rápidamente. Hoy vivimos en un mundo suarista. Claro está. Todo el mundo reconoce en las democracias modernas que el poder, la soberanía, existe en el cuerpo, en el sujeto político del pueblo. En la época franquista esto no ocurría porque las leyes orgánicas franquistas decían que la soberanía del Estado residía solamente en la persona de Francisco Franco, por ejemplo. Pero también otra cosa de lo que dice es que esa soberanía popular tiene derecho por consentimiento, que en la Constitución del 78 se hizo y se votó. Ese consentimiento causa que esa soberanía popular se extiende por todo el territorio de España para todos los españoles. Y esto hace imposible el concepto de que una región pueda separarse por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque tras la Constitución del 78, el cuerpo, el sujeto político soberano en España es toda España. Toda España. Entonces, uno puede ver y entender cómo es que se pueden cambiar las cosas en España. Pues fácil, el gobierno se puede cambiar votándolo. Igual que Suárez hubiera dicho, todo el mundo tiene derecho y agencia moral. Segundo, si hay un problema con la Constitución, si hay un problema, si se dice que hay algo, pues, irreversiblemente tiránico de un Estado, se puede cambiar la Constitución, también hay un mecanismo para eso, pero eso requiere más de lo que se necesita para cambiar un gobierno. Es muy difícil cambiar la Constitución española, por esa razón, porque requiere la autoridad dada por el consentimiento del cuerpo político y el sujeto político que es toda España sobre esa Constitución y sobre su territorio. Muchas gracias.